7 de la mañana, 9 minutos. Colombia decide 2026. En total faltan 34 días para que los colombianos asistan a las urnas y decidan quién será el próximo presidente de la República o, de lo contrario, los candidatos que pasarán, Daniela, a la segunda vuelta presidencial. Sí, señor, y a un mes de la primera vuelta presidencial les tenemos los resultados de la más reciente encuesta de Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Nuestro director Juan Roberto Vargas y Néstor Morales, director de Mañanas Blue, tienen justamente el análisis de esta encuesta. Por eso nos conectamos con Blue Radio. Buen día. Hola, Daniela, Nicolás, buenos días. Aquí estamos para acompañarlos durante los siguientes minutos contándoles íntegramente el resultado de esta encuesta. Le preguntaba a Martín Orozco, que es el gerente de Inbamer, cómo salió la encuesta. Martín, primero que todo, que creo que vale la pena aclararlo ante el ruido que generan en este momento, a un mes de las elecciones presidenciales, las encuestas. Ficha técnica. Ficha técnica, 3.800. Las consideraciones técnicas, digo, sí, que son muy importantes en este momento. La ficha técnica completa, según las exigencias de la nueva ley de encuestas, están en el informe porque pues necesitamos una hora para poder recitarlas todas, pero las más importantes son encuestas presenciales, 3.800 en total. Fuimos a 149 municipios, 24 capitales y el resto no capitales. Margen de error, según la pregunta, más o menos del 2%, pero en cada una de las preguntas está el margen de error específico. La fecha del trabajo de campo es del 15 al 24 de abril y tiene 95% de confianza según la estadística. Sí. Martín, veo que hay una cantidad de inquietudes sobre la tasa de respuesta. Sí. ¿Qué es la tasa de respuesta para aclararle a los ciudadanos preocupados? Sí, la tasa de respuesta, que es una exigencia también de la nueva ley y que desafortunadamente no todas las fichas técnicas de las otras encuestas la están reportando. Nosotros somos cumplidores de la ley y sí la reportamos. Se la voy a cambiar porque la ley exige es reportar la tasa de no respuesta. Y en este caso fue del 72%. ¿Qué significa eso, Néstor? Que cuando uno hace la selección y las etapas del muestreo, se seleccionan primero municipios, luego en las zonas urbanas manzanas y en las zonas rurales veredas. Entonces, por ejemplo, en cada una de las manzanas, la exigencia nuestra de Inbamer es que se hace una encuesta por cada cara de la manzana. Entonces, si yo llego a una cara de la manzana, toco en un hogar y en ese hogar en ese momento no pueden atender al encuestador para responder la encuesta, simplemente en la misma cara de la manzana, que tiene el mismo estrato, que tiene el mismo barrio, etcétera, se selecciona otro hogar. Pero eso no significa que no sean 3.800 encuestas, son las mismas 3.800. La pregunta simplemente clave, se llega al hogar, alguien dijo, en este momento no podemos contestar, y en la misma cara de la manzana se selecciona otro Y ahí viene hogar. un dato. ¿La tasa de respuesta de esta encuesta cuál fue? 72. La tasa de respuesta sería el complemento de la no respuesta, que es del 28%. Tasa de respuesta, en consecuencia, quiere decir, Martín, la gente que no estuvo en ese momento en la casa para preguntarle. La tasa de no Sí. respuesta a la gente que no estaba en ese momento o que no podía O que no atender. podía por alguna ocupación ¿Y la o tasa de por no cualquier respuesta otra fue razón. cuál? La tasa de no respuesta fue el 72%. Pero ahí viene la ¿Es confusión. normal esa tasa de no respuesta? Sí, históricamente es normal, sino que con la nueva ley hasta ahora se viene publicando en las fichas técnicas, pero Ahí viene una históricamente es normal. confusión, Néstor y Martín, para este tema técnico que bien vale la pena aclarar. Eso no significa que de cada 10 hogares, 3 no contestaron la encuesta, o que solamente 3 de cada 10 hogares contestaron la encuesta, o eso es una manera errada de verlo. A mi modo de ver es una manera rara. Tiene de cierto y tiene de errado. De cierto es que en ese momento no pudieron contestar, o sí pudieron contestar, pero aquellos que no pudieron contestar, como les decía ahora, en la misma manzanita, en la misma cara de la manzana, se selecciona simplemente otro hogar, que tiene las mismas características de estrato social que cualquier no otra cosa. altera, Martín, le pregunto, la repartición demográfica. La encuesta corresponde a unos universos Sí. que tienen que ver con las mediciones del DANE, de Sí. cuántas personas hay, hombres, mujeres, de tal estrato en Sí. Colombia, de tales características sociodemográficas. Sí, eso no afecta para nada, Néstor. De hecho, yo aquí tengo los datos específicos del censo del DANE y lo que están tratando de hacer es invalidar los resultados con mentiras, porque los demográficos de la encuesta son son muy consistentes, mejor dicho, con el censo del DANE, tanto por estrato como por edades, como por género,
como por regiones, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces las personas no tienen en cuenta que los demográficos de una encuesta son los demográficos de las personas mayores de 18 años, no los demográficos de toda la población. Entonces, si se van a ir a revisar qué porcentaje de personas tienen más de 55 años, pero lo comparan teniendo en cuenta los menores de 18 años, obviamente ese porcentaje no les va a dar y lo tienen que hacer es con lo que representa la población de mayores de 18 años. Estas aclaraciones, Martín, voy a ser sincero con los oyentes, obedece a que desde anoche hay una cantidad de sectores políticos disparándole a la encuesta. Dicho eso, paso a los resultados de la encuesta. Perfecto, sí, señor. Si hay una campaña política, y saben a cuál me refiero, que quiere atacar la encuesta, digo, es problema suyo. Y no voy a hablar de candidatos, porque son las bodegas de cada candidatura. Si le van a echar la culpa al termómetro, échenle la culpa al termómetro, están en su derecho. Si quieren evitar ver el diagnóstico, si quieren mirar para otro lugar, esta es la fotografía. Pueden ignorarla, están en su derecho. Néstor, le agrego algo ahí. Esto ha ocurrido toda la vida. Mire que siempre que alguien considera que no le conviene el resultado, ataca la encuesta. Nosotros hemos tenido ataques de todos los sectores políticos en la historia. Es algo natural. Lo que pasa es que con las redes sociales hoy en día esos ataques pues se vuelven más numerosos. Sobre el tema de la tasa de respuesta, para que quede claro, en consecuencia, para hacer 3.000 y pico de encuestas presenciales, que es lo que hicimos, toca golpear en 10.000 puertas. O mucho, o más, incluso más. 11.000 o 12.000 puertas para lograr las 3.000 y pico de respuestas. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Primer gráfico es este que estamos viendo en la pantalla. La posibilidad de que usted vote en las próximas elecciones, el 56.5%, Martín, dice que tiene decidido participar, que está más o menos en los promedios en Colombia. Así es. Ese es el porcentaje más o menos de votantes históricamente en nuestro país. Sí, señor. En la primera vuelta de las pasadas elecciones fue el 55%. En este momento el definitivamente sí votará es el 56.5% y el probablemente sí votará el 20%. En la última encuesta que se publica 8 días antes de la elección, normalmente la cifra de participación se parece más al definitivamente sí votará. Ahí Sí. tal vez, Néstor. El probablemente votará, que es el 20%. A eso iba a referirme, sí. Ahí, Néstor, importante es que seguramente puede ser un poco más alta la participación ateniéndonos a ese 20%, que podría bajar al 10%, más o menos. Sí, ese 20%, gran parte no termina saliendo y de hecho, de este porcentaje que nosotros tenemos del 56 al 20, una vez le mostramos el tarjetón y ya le decimos el tarjetón real que tiene la registraduría, ¿por quién entonces va a votar? Hay un 8% que termina diciendo no, por ninguno o más bien no voy a salir a votar. Martín, Ok. pero ¿es cierto que en esta encuesta no se tienen en cuenta los indecisos? Es que están mal llamados porque no son indecisos en realidad, sino que son personas que dijeron después de haber manifestado que sí querían votar, ya cuando, como les decía, se le muestra el tarjetón, no es que digan yo no sé por quién, sino que dicen yo no votaría por ninguno de esos o no votaría. ¿Qué quiere decir eso? Que son votos no válidos. Muy bien, son las 7 de la mañana, 17 minutos. Primer gráfico sobre intención de voto en Colombia. Con 13 candidatos, aquí hay unos que se inflan, otros que se desinflan, otros que se mantienen, que es el gráfico grande alrededor de la intención de voto. Aquí están los 13 candidatos que aparecen, Martín, en el tarjetón. Sí, señor, los 13 candidatos y La como intención de voto es la siguiente. Sí, entonces tenemos en primer lugar a Iván Cepeda, ya vamos a ver el gráfico ahí en pantalla. Sí, señor. Iván Cepeda entonces con el 44% de los votos. En segundo lugar está Abelardo de la Espriella con el 21,5%, Paloma Valencia el 19,8%, Claudia López 3,6%, Sergio Fajardo 2,5%, Santiago Botero 1,4%. Con el 0,4% hay 4 candidatos que son Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Liscano y Miguel Uribe Londoño. Con el 0,2% Sondra McCollins, 0,1% Roy Barreras y 0,0% Gustavo Matamoros. Iván Cepeda, que aparece punteando aquí, estaba en la última encuesta nuestra, Martín, la de Inbamer de febrero, estaba en el 37,1%.
sube a 44.3%, quiere decir, sube 7 puntos en la intención de voto. 7 puntos. ¿Hay alguna explicación de por qué el ascenso de Iván Cepeda? Pues digamos que la explicación es un poco más conjunta, y es que los tres primeros candidatos, que son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, son los que suben, y el resto de los candidatos caen. Entonces la explicación está en los demográficos, que por cuenta de la ley no se pueden publicar por los márgenes de error, pero le podría decir que el centro se ha ido un poco más hacia Paloma Valencia y hacia Iván Cepeda. Es que prácticamente la votación que pierde Claudia López es la que La que sube Iván recoge- Cepeda. la que recoge. ¿No? Digamos, los puntos que pierde Claudia lo López. que Y pierde- también ese llamado numéricamente voto útil. sube, es lo que sube Iván Cepeda. Y No lo sé que si son los sube- mismos votos, a ver, pero, Y lo que pero, sube Iván es Cepeda y lo que coincidencial. sube A ver, Paloma Valencia. Le Así pregunto, Martín, usted Sí. que es el encuestador, Sí, señor. ¿los 7 puntos que crece Iván Cepeda salen de Claudia López? No necesariamente, es un conjunto de cosas. Mire, Iván Cepeda crece 7 puntos, Abelardo de la Espriella crece un poco más de 2, y Paloma Valencia crece casi 10. Quiere decir, son los Claro. tres que crecen. Tanto Paloma Valencia como Iván Cepeda recogen esos votos, ese llamado voto útil de Sergio Fajardo y de Claudia López. Es que el elector empieza a decantarse por la opción que cree que puede competir o ganar o competir. Lo que está pasando, ¿usted cree, Martín, como dice Luis Ernesto, es el voto útil? No sé si sea el voto útil. Lo que yo sí le puedo decir según los números es que como los otros 10 candidatos decrecen o se mantienen, estos 3 primeros son los que recogen todo ese decrecimiento de los demás. Cepeda sube 7 puntos, Abelardo de la Espriella sube casi 2, Paloma Valencia sube casi 10 puntos, Casi 10, de 10 a 20%. Ajá. Así que pasa una cosa un poquito rara. Bueno, no tanto desde el punto de vista numérico, y es que los 3 punteros recogen todo lo que caen los demás. Sí, si usted suma el aumento de esos 3 primeros, es más o menos del 20%, que es lo que finalmente caen los otros 10 Uno podría candidatos. interpretar, Néstor, Claro. que en el caso del liderazgo de Iván Cepeda, por los méritos de su campaña, porque capitaliza y reúne el voto de un espectro que es el de la izquierda, también se aprovecha de la división y la dispersión de los otros candidatos, tanto del llamado centro como de la derecha. Sí, claro. Ahora Cepeda Pero Cepeda sí. sube también porque le va mejor al presidente Petro. Claro. Claro. Entonces, Claro, es que- en la medida es en que- que Casi sube, que refleja la en que aprobación sube del presidente. no el gobierno, Héctor, ojo con esto, no sube la imagen del gobierno Petro, sube la imagen de Petro, que es diferente. Sí, y sube, digamos, en algunos casos la sensación de bienestar de la gente con el gobierno, digamos, de satisfacción con el gobierno, más que con la imagen gubernamental. El tema de que la gente diga que la situación económica va mejorando, en fin, esos indicadores han venido subiendo en los últimos, entre una encuesta y la otra, y yo creo que son los que están favoreciendo al candidato Iván Cepeda, en la medida en que, como lo hemos dicho ya otras veces, pues la elección se ha convertido más bien en una especie de plebiscito alrededor del gobierno, y pues en la medida en que la gente se siente más satisfecha con el gobierno, pues obviamente el candidato que lo representa Sí, está recogiendo se favorece. el viento de cola del gobierno. Ahora, un dato, Martín, y es que la encuesta no recoge el terrorismo del fin de semana. No. Que así como Iván Cepeda recoge lo bueno del gobierno, seguramente también podría resultar afectado por lo malo del gobierno, que es este deterioro de orden público, que es el principal problema según la encuesta. Así es, no recoge ese momento, pero de todas formas la encuesta sí refleja que la principal preocupación hoy de los ciudadanos es la inseguridad y el orden público. Néstor, una moción de orden. Si les parece, vamos a pedirle a la producción que nos coloque el gráfico con la curva desde la última, desde la encuesta de me noviembre. dejan, Julián, la señal de Caracol a hoy, Televisión. sería importante verla porque ahí se ve esa evolución y sirve para este análisis de las candidaturas. Como decía usted, Néstor, los que suben y los que se desinflan. Y si usted ve, mire, la línea morada es Iván Cepeda, la amarilla es Abelardo de la Espriella, la azul es Paloma Valencia, que es la que tiene ese repunte, la naranja Claudia López y la verde es Sergio Fajardo. Para quienes no están viendo, estas son las Pero- 3 últimas encuestas que se ve la progresión de los 3. Iván Cepeda 31, 37, 44. El amarillo es Abelardo de la Espriella 18, 19, 21. Y la línea azul es Paloma Valencia, que arranca muy abajo, que esta es Sí, tal vez sí. la progresión más notable, 1%
10% y ahora 19.8%. Néstor, se está duplicando entre encuesta y encuesta prácticamente. Sí, lo que resume ese gráfico, Néstor, mirándolo desde noviembre hasta abril, es que Iván Cepeda crece 12 puntos pues aproximadamente entre noviembre y abril. Abelardo de la Espriella crece 3,5 más o menos, y Paloma Valencia crece casi 19. Con este Néstor, y si se compara este grafiquito se puede leer, perdóneme Álvaro, digo esto de varias maneras. Iván Cepeda es el que está arriba, pero la que más está subiendo, la curva más pronunciada, es Paloma Valencia, que viene de 1 y está en 20%. Ha venido subiendo 10 puntos porcentuales en cada una de las 3 últimas encuestas. Así es. La que más crece es Paloma. El segundo que más crece es Iván Cepeda, que igual va de primero con una ventaja considerable, y el que menos está creciendo desde noviembre es Abelardo de la Espriella. Y si comparamos, tiene el mismo patrón, Néstor, esta encuesta con la de Inbamer de abril del 2022. En esta, Cepeda tiene el 44.3, Petro tenía el 43.6, y Abelardo y Paloma suman el 41.3, y Rodolfo y Federico Gutiérrez sumaban el 40.6. Una diferencia de 3 puntos, que es la misma diferencia que se mantuvo en la segunda vuelta. Petro ganó por 50.4 y Rodolfo sacó 47.3. En los escenarios de segunda vuelta que vamos a mirar más adelante, también se mantienen ciertos patrones, pero no tan iguales. Néstor, si es así, Néstor, pero eso quiere decir quién es el equivalente a Rodolfo Hernández de hace 4 años, Martín. Néstor, pues yo ahí sí no me comprometo en categorizarlo, y yo lo que le diría a Álvaro es que tiene razón en cuanto a la similitud de esos datos, pero también recordarle que todas las elecciones siempre son diferentes. Pero ahora, hay cosas. La foto hasta ahora sí es igual. Si no la ven. Sí, pero hay cosas también en común, Juan Roberto, con la encuesta y el desarrollo de las elecciones de hace 8 años, cuando ganó Iván Duque, que estaba en el 1% en diciembre, y ganó la consulta y comenzó a subir. Sí, y terminó ganando, pues terminó la primera vuelta, en 39, 40%, si no estoy mal. Néstor, pero si usted mira el crecimiento de Paloma, que sin lugar a dudas es el más importante, yo no veo que Paloma haya recogido todos los 5,8 millones de la gran consulta. Si usted cruza el dato de los votantes, que hoy serían más o menos 22 millones y medio de votantes, según ese 56%, realmente Paloma está hoy en algo más de 4,5 millones de votos. Entonces, aquí faltó 1 millón y pico de votos de los que votaron en la gran consulta que no se han reflejado, diría yo, todavía en Paloma Valencia. Y por eso creo que aparece empatada técnicamente con Abelardo de la Espriella. Se lo pregunto a usted, Martín, que es el encuestador. Los 6 millones de colombianos que votaron la consulta que ganó Paloma Valencia, ¿dónde están en esta encuesta? En este momento pueden estar repartidos, porque con este casi 20% de Paloma, y asumiendo que uno pueda tener una participación de unos 24, 25 millones de colombianos, quisiera decir que hoy tiene 5 millones. Entonces, pudo haber ocurrido que personas, que ciudadanos que votaron en esa consulta, al no tener a su candidato en las consultas, hayan decidido darle el apoyo en ese momento a Paloma, pero habrá que ver en cuánto finalmente termina. Ahora, una cosa son las elecciones después de las parlamentarias, porque esto yo no sé si va a contar a favor o en contra. Le van a parecer, Héctor, que es más difícil de medir las maquinarias que están con una u otra campaña. Sí. Y aquí maquinarias tiene tanto Iván Cepeda, que tiene los grupos que apoyan al gobierno, como Paloma Valencia, que tiene una cantidad de respaldos políticos muy, muy organizados. Sí. Eso es más difícil de medir, ¿verdad? Sí, de todas formas, la experiencia nos dice que en las elecciones presidenciales la gente, pues el voto de opinión es muy, muy mayoritario. No está tan jalonado por esas maquinarias. Pero otra gran conclusión de estos números, Néstor, es que el voto opositor, ese voto en contra del gobierno de Gustavo Petro, llega completamente dividido. Usted ha visto las riñas de las dos campañas en los últimos días, y eso tiene una complicación, y es que si la brecha entre el primero, que es Iván Cepeda evidentemente, y el segundo se vuelve demasiado grande,
puede pasar lo mismo que ha pasado en ocasiones similares. Hace 4 años Gustavo Petro sacó algo cercano al 40% y Rodolfo Hernández 27%, y aunque le fue muy bien en segunda vuelta, no alcanzó a remontar. También pasó lo mismo en 2010 con Juan Manuel Santos, que sacó más del 45-46% contra Antanas Mockus, que sacó algo cercano al 22%, y no alcanzan a remontar. Entonces, esa pelea intestina entre los grandes opositores del presidente Gustavo Petro, que son mayoría, que esto tiene unos números importantes, si se sumaran, puede costarles. Entre otras cosas, la carrotera de este fin de semana de Abelardo de la Espriella con Paloma Valencia, yo no sé cómo va a afectar la intención de voto, pero se están dando sin ninguna misericordia de una campaña a otra, claro, con toda clase de acusaciones. Yo necesito hacer una aclaración, perdón, con una cifra que dimos comparando la consulta de Paloma Valencia. Si Paloma hoy tiene el 20, quiere decir que puede estar entre 4, 8, 5 millones de votos. La consulta en total sacó casi 6, pero Paloma sacó un poco más de 3. Quiere decir eso que comparado con los votos de ella de manera individual, sí viene creciendo. Pero no necesariamente. Es que ella tenía el 14%, ella sacó el 14% de los votos. Los 6 millones de votos de la consulta no van todos, para Paloma. Eso, no todos porque eran 9 candidatos. Sí, Héctor y Néstor, una reflexión sobre esto que dice Néstor y Martín. 2 reflexiones y lo que apuntaba Luis Ernesto. La primera es que independientemente de la división de los 2 segundos de la Espriella y Paloma, que están en empate técnico, y la disputa es entre ellos para ver quién va a la segunda vuelta, aquí hay un tema importante, a una pregunta que se hizo Néstor, de si usted votaría por un candidato a favor o en contra del presidente de la República. Es prácticamente partido. Está 48 por mitades, sí. Y el otro 48. Claro. Es totalmente partido. Esa yo creo que también es una cifra que reafirma la tesis de que Iván Cepeda, que por mucho mérito de él y de su campaña y el viento a favor del gobierno, pero también por la división de los que van de segundos, pues lo consolida. Y que coincide con la aprobación y la desaprobación del presidente Petro, tal cual. 48-9 desaprueba, 47 No, es que las Sí, cifras por supuesto casan. Pero el punto fundamental sí es que Paloma Valencia no logra recoger la totalidad, digamos, de los votos de la gran consulta. Esa yo creo que es la gran conclusión de esta, porque la diferencia entre la encuesta anterior y esta es que hubo una consulta en la mitad. Y entonces, bueno, ¿cómo afectó eso? ¿Cómo se reflejó eso en la nueva encuesta? Pues efectivamente un crecimiento grande de Paloma, que fue la gran ganadora de esa jornada del 8 de marzo, pero que es un crecimiento exiguo si uno lo mira en relación con la totalidad de los votos de la consulta. Ella sacó el 14% de los votos y hoy tiene el 19 o 20, casi el 20% de la intención de voto, o sea que subió 6%, pero en realidad la gran consulta sacó más del 25, creo que el 26% de los votos. Ella debería tener al menos 26% de intención de voto y eso no lo ha logrado Héctor, reflejar. Mire y entonces la pregunta es ¿por qué? Este azul clarito del gráfico que vemos en este momento, tampoco se puede desconocer el crecimiento de Paloma Valencia. No, claro, pero y Paloma Valencia claro, pero aún tiene es un 6 crecimiento millones de votos que sacó en la consulta. Pero no, ahí es donde esos son los que no los está reflejando en la encuesta, porque ahí en la encuesta está diciendo sacaría 4,5 millones de votos y no 6,200 que fue los que sacó la consulta. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta es por qué Paloma, que parecía... ¿Usted cree que un votante de la consulta que no está en este momento con Paloma? Pues yo no es que yo crea, es que la encuesta lo dice. La encuesta dice que al menos 1,5 millones casi de votos que votaron en la consulta por algún candidato no estarían dispuestos a votar por Paloma hoy. Usted está menospreciando a Paloma Valencia, Héctor. No, es que estos son números, Néstor, no es opinión mía. No es opinión mía. Hay diferente manera de leer los números. Paloma no hay diferentes duplicando, no hay diferentes maneras de leer el número, Néstor. No hay diferentes maneras de leer el número, Néstor. De 10 a 20% duplicó la intención de voto. Pero no hay, no hay diferentes maneras de leer los números, Néstor. Mire, la verdad es que la Paloma Valencia tiene 4,5 millones de votos si sacara el 19,8, que es lo que refleja la encuesta.
y eso sacó 6.300.000 la consulta. Falta 1,5 millones de votos que están perdidos. Y eso no es que yo los diga, ni es una percepción. ¿Dónde están ese 1.300.000, 1.500.000 votos? Eso es una pregunta. Pero yo creo que esos votos participaron, lo que le quiero decir es, participaron en la consulta de Paloma Valencia. Usted puede negar, usted podría negar que están más cerca de Paloma Valencia. Y después no quieren votar por Paloma. Y entonces la pregunta, participaron en la consulta en la que ganó Paloma, 1,5 millones de personas. Y ahora, según la encuesta, no quieren votar por ella, sino por otro candidato, o qué sé yo no sé dónde están. ¿Quién dijo que no quieren votar por ella? La encuesta, Néstor, la encuesta dice eso. Pero yo haría una lectura distinta, Néstor. Lo que uno ve ahorita en esta información de cuántas personas van a participar, es que parece que está aumentando la intención de salir a votar. Pero y no necesariamente podemos concluir que la participación va a ser igual que el 8 de marzo. Es probable que sea superior. Si la participación rondara el 60% con el censo electoral actual, estamos hablando que con la cifra que está ahí teniendo Paloma, estaría más o menos en 5 millones de votos. Mire, en las encuestas es muy importante ver las tendencias. De que más o menos en las elecciones presidenciales van a votar 24 millones de colombianos, ¿cierto? Sí, 24, 25, una cosa así. Sí, seguramente entre 24 y 25. Para quien dice, bueno, Paloma tiene el 20% y Abelardo tiene el 21%, más o menos están empatados. Eso quiere decir, entre los dos tienen más o menos 10 millones de votos. Así es, tal cual, Néstor. Néstor, pero mire, aquí hay que ver no solo los números de hoy, sino la tendencia. Y es innegable que Paloma Valencia es la que más crece entre Abelardo de la Espriella y ella. Prácticamente duplica su intención de voto desde febrero, que estaba en 10%, ahora ronda el 20%, mientras que Abelardo de la Espriella tiene un incremento de 2 puntos porcentuales, apenas el 15% de crecimiento, mientras que ya se duplica el 100% de crecimiento. Entonces, si la tendencia se mantiene y falta todavía un mes de campaña, es posible que Paloma de Valencia sea la que pase a segunda vuelta. Sí, pero insisto, todo eso... esa diferencia entre el primero y el segundo en pasar a segunda vuelta, aunque el electorado está dividido, como lo decía ahora Juan Roberto, la mitad de los colombianos apoyan al gobierno. Pero todo eso depende de una cosa. Poniéndole números a lo que dice Luis Ernesto, poniéndole números, en noviembre Abelardo le tenía 17 puntos de ventaja a Paloma y hoy en día le tiene 1.7. Sí, pero todo eso depende de una cosa. ¿De qué, Aurelio? Digamos que entre Cepeda, de la Espriella y Paloma Valencia, más el voto en blanco, están acaparando cerca del 90% de los votos hoy, en la foto de hoy. ¿De qué va a depender? De que esos votos, sobre todo el 6% larguito que tienen entre Claudia López y Fajardo, hacia dónde se deciden en segunda vuelta. Ese es un punto fundamental. Incluso, Aurelio, esa es una buena observación. Mostramos, Juan Roberto, los gráficos, los que vienen alrededor de la segunda vuelta para comenzar. Sí, señor, y arranquemos si quiere los dos escenarios. Dicho que va a pasar uno de los dos. Cepeda seguramente... Sí, eso está clarísimo que él pasa a segunda vuelta. Es casi fijo. Yo digo, todavía cabe una posibilidad de que la encuesta se equivoque, de que pase algo de aquí a 5 semanas. Cepeda va para segunda vuelta. La pregunta es, ¿quién va con Cepeda? O Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia. Y si usted ve el gráfico, Néstor, están comparados las dos, tanto en un escenario y el otro, como con la primera y la segunda medición, Martín. Sí, entonces en febrero Iván Cepeda tenía el 59% y Abelardo el 34%. Y en esta medición, Iván Cepeda baja al 54.6% y Abelardo de la Espriella sube a 42.6%. Eso más o menos nos indica que en este escenario, Iván Cepeda, Abelardo, Cepeda cae 5 puntos, que son los mismos 5 puntos que sube Abelardo. Y en el caso siguiente de Paloma Valencia, pues ahí el escenario es otro. En el caso del escenario con Paloma Valencia, Iván Cepeda estaba en febrero en 65%, hoy está en 51.2%, y Paloma Valencia sube del 30.7 al 46.6. Significa que Paloma Valencia sube casi 16 puntos y que Iván Cepeda baja alrededor de 14. Y quedaría, según esta última medición... Porque el voto en blanco cayó de Claro, y en esta medición quedaría a 5 puntos. A 5 puntos de Iván Cepeda. Ahí hay prácticamente empate técnico. Cuando uno hace el cruce ahí con lo que hablaba Néstor, ocurre justamente lo que estaban diciendo. Y es que
no puedo dar los números exactos por las cuentas del margen de error, pero la mayor parte de los votos de Claudia López y de Sergio Fajardo se irían más hacia Paloma Valencia que hacia Abelardo de la Espriella. Y es por esa razón que a Paloma Valencia le va mejor en el escenario de segunda vuelta que a Abelardo. Néstor, y ahí hay claro, un dato es que está llegando prácticamente a un escenario de empate técnico, ¿no? Esta explicación es muy Martín. Importante, claro. Claro, es que estamos hablando de menos de 5 puntos de diferencia. Todavía le faltaría, Héctor, y el margen de error es ¿cuánto? 2.3. Sí, pero es 2.3 para arriba y 2.3 para abajo. Es decir, que puede ser 48 Ahora, y puede ser... Paloma le saca claro, 4 usted le sube 2 a Paloma y le baja 2 a Cepeda y quedaron empatados. Paloma le saca 4 puntos de ventaja a Abelardo en ese eventual escenario de segunda vuelta, porque Abelardo tiene 42,6 y ella tendría 46,6 frente a Iván Cepeda. Esto quiere decir, es más pareja una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Paloma Valencia que entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Hoy en día sí, y eso lo quiero aclarar, Néstor, porque es que hay un ruido en redes sociales y en general la gente cree que las encuestas pronostican. Recordemos que esto no es un pronóstico de lo que va a pasar el 31 de mayo, es lo que está pasando hoy. Pero las campañas siguen, los ataques siguen, las peleas siguen, todo en Colombia sigue, y de aquí al 31 de mayo la historia era otra. Y puede cambiar, Néstor. Y además mucha gente se decide en las últimas semanas, ¿no? Exactamente. Y todavía estamos a 4 semanas de la elección, entonces eso todavía se va a mover un poco más, seguramente siguiendo las tendencias, es decir, seguramente a favor de Paloma. Digamos, si todo sigue como va, Paloma seguramente va a superar a Abelardo de la Espriella en la primera vuelta. Y hay un dato, Héctor y Néstor, relevante que quisiera que Martín compartiera con nosotros. Sí. La ley no permite que mostremos los resultados, pero sí hay un dato interesante sobre el tema regional, que bien vale la pena destacar, pero en este caso el comportamiento de la segunda vuelta. Antes del tema regional, Martín, le oí anoche en televisión, en la emisión de Caracol Televisión, que hay 2 momentos de esta encuesta, que hay 2 partes, esta encuesta tuvo 2 partes. Sí. En la primera con un resultado y en la segunda con un resultado que entre una y otra marcan una tendencia. Sí. ¿Cuál es la explicación para esto y cuál es la tendencia, Martín? Pues mire, Néstor, usted sabe que antes de la ley nosotros podíamos hacer encuestas de 1.500, 2.000 personas. Entonces, simplemente como ejercicio académico, quisimos revisar qué había pasado en la primera mitad del trabajo de campo y en la segunda mitad del trabajo de campo. Y uno lo que ve entre esas 2 mitades es que... Mejor dicho, aquí hay 2 encuestas en esta encuesta. Podría uno decirlo, pero es tendencia, muy interesante. Es tendencia de días, pero lo que uno ve en la tendencia de días es que en general la aprobación de Petro iba cayendo y la intención de voto de Cepeda también. Ese dato es muy interesante y ahí puede ser, Néstor, que... Héctor, es para abajo, ¿no? En los últimos 15 días. En la segunda parte de la encuesta. Puede ser que la encuesta se haya afectado, digamos, el resultado de la encuesta se haya afectado por el escándalo de Angie Rodríguez y esto, porque eso que está explicando Martín es parecido a eso que llaman el tracking, que es cuando, digamos, van contando como el resultado día a día para ver qué tanto está influyendo el hecho del día. Y pues bueno, lo que cuenta Martín, que es muy interesante, es los primeros días cuando se tomaban la muestra le iba mejor a Petro y a su candidato, y los últimos días le iba menos bien. Ahora eso quiere decir que algo lo estaba afectando. Y seguramente si hicieran hoy la encuesta, quizá con los actos terroristas del fin de semana y tal, eso también podría ser. Son oscilaciones relativamente normales que dependen de las noticias del día o de las tendencias políticas. Pero son con tamaños de muestra muy grandes, porque la mitad de la encuesta son 1.900. O sea, eso es una muestra bastante importante. Que ese es un problema, digamos, la ley hay que cumplirla y la estamos cumpliendo, pero es un problema también de la ley, porque cuando usted tiene que hacer una muestra tan grande, de 3.800, entre el primer día de la encuesta y el último, pasan muchas cosas. Oscilaciones que Néstor, pero mire, hay una caída leve de la favorabilidad del presidente Petro entre febrero y esta encuesta en abril, del 49% al 47%, que había tenido una trepada muy grande del 38 al 49%. Ya viene el gráfico sobre del eso, salario mínimo. Efectivamente, para demostrar cómo lo que pasa a nivel electoral
está amarrado Ahí a lo la vamos a imagen ver, del señor el de la presidente. aprobación del presidente de la Claro, República. pero un a la gestión. comentario sobre eso. ¿Qué explica que caiga el presidente pero suba tanto Iván Cepeda? Y solo tiene una respuesta. Si bien Paloma Valencia es competitiva con los votantes de segunda vuelta, con los votantes de centro en una eventual segunda vuelta, la misma encuesta revela que el candidato que más recoge votante de centro de los 3 candidatos es Iván Cepeda. Eso explica que el voto útil se está migrando de ese votante de centro que no ve una posibilidad con su candidato Sergio Fajardo, con su candidata Claudia López, que empieza a decantarse por distintas opciones, y el que más recoge es Iván Cepeda en estos momentos. Pero venga, que eso sí hay que aclararlo, qué pena, en los escenarios de segunda vuelta, que finalmente son la clave en este momento. Lo que dice Luis Ernesto, sí y no. Puede ser para un pedazo de la primera vuelta, pero no para segunda vuelta. No, para segunda vuelta en el escenario contra Paloma Valencia, recoge más centro Paloma que Cepeda. Cepeda cae. Recoge más centro Paloma que Cepeda. E incluso en el escenario entre Cepeda y Abelardo, por menos distancia, también recoge más Abelardo que Cepeda. Pero hay un hecho importante, Néstor, que no podemos olvidar, y es que el presidente el miércoles de la semana pasada dice que va a volver a aumentar el salario mínimo si el Banco de la República sigue subiendo las tasas de interés. Eso le llega a la gente. Otra vez un aumento del salario mínimo cuando ya subió 24% y logra coger, Martín, los últimos 3 días de la encuesta, porque la encuesta efectivamente nos dice usted, se cierra el viernes puede ser y se que hace... puede ser que lo que y eso puede mostrar la mejoría en la imagen del presidente. Paola, pongo en tono irónico, gran descubrimiento, que lo que hace y dice el presidente Petro puede tener repercusión y puede tener consecuencias en los movimientos y en las tendencias Néstor, electorales. sobre esto Pues, último claro. que menciona Martín, hay una pregunta que me voy a adelantar más adelante en la encuesta que pueden ver todos los colombianos, y es si el candidato por el cual usted va a votar en primera vuelta no pasara a segunda vuelta, ¿por cuál de los siguientes votaría? Y la respuesta es 38,4% Iván Cepeda, 31,8% Paloma Valencia y 25% Abelardo de la Espriella. Es decir, cuando no estén Roy Barreras, Claudia López, Sergio Fajardo, ¿esos votos para dónde se van? Y la encuesta es contundente en revelar que el que más recoge es Iván Cepeda y en segundo lugar ¿Sabes Paloma qué pasa Valencia. ahí, Luis Ernesto? Que mucha gente que ya había dicho que en primera votaría por Cepeda, cuando se le hace esta pregunta, vuelve y dice Cepeda. Entonces no es tan matemático. No, claro, porque además, si Sí, usted se fija en la pero eso segunda también hay vuelta que mirarlo, de Iván Ricardo. Cepeda con Paloma Valencia, Iván Cepeda cae 14 puntos porcentuales frente a la encuesta de febrero. En febrero, Iván Cepeda le ganaba a Paloma Valencia 65% contra 30%. En esta encuesta, Iván Cepeda cae al 51,2%. Es una caída grande. Frente al además. 46,6% de Paloma. Paloma pero cae todo eso- casi todo- 15 puntos. Pero lo que dice Luis Ernesto... Y lo que- Iván Cepeda baja 14 puntos. Lo que dice Casi Luis Ernesto se lo mismo. contrarresta, lo que dice Luis Ernesto se contrarresta fácilmente, porque también cuando preguntan, ¿usted por quién nunca votaría? Con el que más marca en Iván esa pregunta Cepeda. es Iván Cepeda. Entonces, yo creo que no. Pero Néstor, pero sí hay una cosa cierta. Pero hay una cosa cierta hoy. La encuesta Sí, hay una cosa plena, cierta. íntegramente, que son 65 páginas, con todas las cifras, pueden ustedes consultarla en los portales, en Blue Radio, también está en Noticias Caracol. En Pero este hay una momento, cosa cierta, hay para una cosa que vean cierta hoy. Y saquen Hoy- sus propias No, y conclusiones. tiene una cantidad Sí, de... pero hay Aurelio, una foto, Aquí hay hay mucha una gente foto hoy, Juan pensando con el Roberto, deseo. y es que el que gana hoy la presidencia se llama Iván Cepeda. Eso es lo que dice la foto de hoy. Y las campañas que no les guste, lo que tienen que hacer es mirar sus estrategias, De acuerdo. cómo ajustarse para remontar esto. Sí, Esa el es la que tiene- realidad. Y para reafirmar esa cruda, es la tesis, verdad. Aurelio, Néstor. mire, es el candidato que tiene la base más firme, la menos volátil, Claro. y la otra, lo más importante, lo que hemos dicho, es la división en la que está el país, porque los dos candidatos de derecha representan esa mitad en contra de lo que representa el continuismo del candidato Iván Cepeda. Vamos Y hay a que ver. revisar la Gobierno de estrategia. Vamos a Así ver la Néstor, última, porque totalmente el país en la dos. última Porque las gráfica partes están sobre la usando una imagen de Petro. estrategia muy Sí, similar. señor Álvaro. Las partes están usando una estrategia muy similar a la vez pasada. Claro que cada elección es distinta, pero si repiten la estrategia, pues hay parecidos. La oposición está jugando Paloma de la Espriella, como fue antes Fico Rodolfo, y Petro está en la misma línea. Lo que favorece esa comparación es que Petro le sacaba 7 puntos a Federico Gutiérrez y solo le saca 4.6 Cepeda Paloma. Ahí mejoran. Y Petro le sacaba 15 puntos a Rodolfo Hernández y Cepeda le saca
12 a De la Espriella. Eso aparentemente es bueno, pero acuérdese que Fico Gutiérrez no llegó a segunda sino Rodolfo Hernández. Sí, es que ahí está la pelea, Álvaro. Sin duda, repito, lo que dice esta encuesta es no solamente el liderazgo de Iván Cepeda en el primer lugar de intención de voto, sino la pelea cabeza a cabeza por quién va a pasar a la segunda vuelta. Juan Roberto, eso es lo más importante. Vemos el último gráfico, el de Sí. aprobación del presidente Gustavo Petro. Vamos a ver la aprobación que, como bien lo decía Luis Ernesto, baja un poco frente a la medición anterior. Sí, yo diría que está Se muy mantienen sus números, sí. mantenido el presidente se Petro mantiene. en el 40 y pico por ciento. Sí. Me sorprende que el presidente Petro se esté moviendo en este nivel de aprobación, a pesar de que el gobierno juega en unas ligas muy diferentes. Al gobierno no le va bien, pero al presidente Petro por alguna razón, porque es un fenómeno político, estas cifras, la verdad, son muy buenas para El efectos, efecto teflón. para ¿no? efectos del presidente Gustavo Petro. Sí, señor. Martín. Hoy la aprobación es del 47.3%, estaban 49.1% en febrero y su desaprobación subió a 48.9%. Y en febrero estaban 46.1. Esta es la Claro, pero es que este sí es el dato, esta el es la dato nuevo, explicación Néstor. de por qué a Cepeda le va bien. Es que Este es el dato. Cepeda es Este es el el dato. heredero de un señor que tiene un inmenso caudal político Pero, que se llama este Gustavo es, Petro. pero es que este es el dato nuevo de la campaña política, Néstor, porque nosotros dijimos hasta hace poquito, digamos hasta noviembre, por ahí, el presidente tiene un núcleo duro que es Un tercio, 35%. Y dijimos siempre, eso lo duramos repitiéndolo 3 años y medio. Y eso se nos pasó de 35 a casi 50% en los últimos 4 meses. Ese hecho es completamente nuevo, incluso era impensable porque realmente no es tan fácil, no era tan fácil predecir, Y usted me bueno, quiere ¿y por qué el explicar- y usted me presidente quiere puede subir? explicar- y usted me Pues quiere el explicar único, por qué. a mí no me gusta la Salario explicación, mínimo, pero ¿no? sí, a mí no me gusta esa explicación, me parece simple, pero es cierta que es el único hecho que pues está ahí a la vista de todo el mundo, que pudo haber generado un movimiento tan grande en la aprobación del gobierno y del presidente. Y hay otro tema Yo que a mí solo me veo, parece la verdad, interesante, solo Néstor, veo que salario es mínimo. Explicación de por qué Petro Sí. subió un escalón de 30 y pico a 40 y pico por ciento. ¿O qué Sí. otra explicación? Porque pelea yo con todos, no eso encuentro, no es nuevo. No encuentro otra, no encuentro otra, me parece, sí, probablemente sea esa, porque no hay otra, porque además esa me parece que se refleja bien en unas cosas que a mí me parece que son muy importantes, que es cuando a la gente le pregunta si le está yendo bien económicamente o mal, y la gente está diciendo que le está yendo bien, y usted sabe que pues normalmente cuando uno se lo atribuyen al califica al gobierno, gobierno pues, es dependiendo si tiene plata en el bolsillo o no. En Estados Unidos tienen una frase. Es la economía que estúpido, Es acuérdese. la economía estúpido. Y aquí la Es una respuesta frase- sobre Petro es la economía estúpido, pero no la economía, la macroeconomía fiscal, la de los grandes economistas y analistas, no es la bolsillo. economía del bolsillo de los sectores Exactamente. populares. Les está entrando más plata por cuenta del aumento del salario mínimo, les está entrando más plata por cuenta de que ha caído el desempleo, les está entrando más plata por el aumento, por ejemplo, a los salarios de las fuerzas militares que ganaban Las horas 400, 500 mil extras. pesos y Bueno, ahora un sí, salario sí, mínimo. Y la sí. Entonces, si usted ve la nevera llena, si usted ve la nevera llena y todo el mundo en el país le dice, uy, la economía va mal, la economía va mal, pues usted dice, no, aquí alguien me está están echando un cuento que no me repartiendo cuadra. No, y están moviendo el aparato del Estado y la contratación y el gasto público disparado. La economía está creciendo. Es a punta Los de subsidios. un gran gasto Hay público. una pregunta subsidios, buena en esta todo encuesta eso. sobre cuántas personas reciben subsidio del gobierno. Casi el 30%. Sí, Claro. la pregunta textual es, esta es la sí, última. ¿usted o su familia ha recibido directamente algún beneficio del gobierno del presidente Gustavo Petro? Usted responde el 9%, su familia el 17%, eso suma un 26%. 26%. Sí, que eso es una cuarta parte del país Claro. que tiene seguramente razones Claro. para estar agradecido y reconocido con el gobierno. La verdad, hay que decirlo. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Nos quedan un par de preguntas, pero yo creo que con televisión llegamos hasta aquí, Juan Sí, Roberto, señor. ¿no? Y tal vez por una recomendación, en la encuesta que ya está en los portales de Noticias Caracol y Blue Radio, y al mediodía, permítame la cuña, vamos a hacer más análisis, el principal problema, lo que le piden los encuestados, los colombianos, al próximo presidente, y temas que tienen que ver con la seguridad nacional, que apunta un poco al asunto de la ola terrorista en el El país. principal problema de Colombia hoy, según esta encuesta, Seguridad. y la encuesta fue hecha antes de la oleada terrorista, el principal problema es orden público. Y aún así,
por alguna Néstor, sorpresiva que razón. anoche lo preguntábamos, Néstor, y usted la reflexión la hacía hace algún En instante. el suroccidente del país le va claro, bien la al encuesta- presidente. Exacto, y la encuesta no alcanzó a cubrir los hechos terroristas del fin de semana. Aquí no hay mezquindad, sino una relación directa entre el principal problema que dicen los colombianos y la fecha de recolección de la encuesta. El 61% de los encuestados cree que la paz total va por mal camino. Y Ahora, el 73% cree que el Estado perdió control territorial. Vea también el tema de salud en la encuesta, ya les vamos a contar de ello. Nicolás, Daniela, gracias. A Néstor, a Juan Roberto y a toda la mesa editorial de Blue Radio, muchas gracias. Daniela, hay que decir, esta encuesta es una primera fotografía. Seguramente en todas las campañas presidenciales están armando la nueva estrategia, la arquitectura de cara a la primera vuelta presidencial.